Bueno, bien, entonces, ¿de qué instrumentos transpositores les voy a hablar? De los que, digamos, he estudiado en mi carrera, en mi oficio como músico, como profesor. Esos instrumentos son los que se conocen, algunos, 4 de los principales, o 3 de los principales que se conocen como vientos madera. Vientos madera. Esos instrumentos son la flauta traversa, el clarinete y los saxofones. Aquí tengo saxofón alto, saxofón tenor. De esos instrumentos es de los que le voy a hablar. ¿A qué quiero llegar con el video? A una forma de estudio que le sirva al joven, al entusiasta del multiinstrumentismo, el que quiera tocar varios instrumentos de estos y pues quiera aprovechar el tiempo, porque no es fácil tocar. Si es difícil conseguir tiempo para estudiar un instrumento, ¿cómo será para estudiar 4 o 5 instrumentos? Pues mucho más difícil. Entonces uno tiene que aprender a optimizar la forma de estudiar los instrumentos. Entonces hay que aprender a descubrir cuáles son las similitudes, qué cosas tienen en común que me pueden servir a la hora de estudiar uno de ellos y pueda ser aplicado en el otro instrumento, en otro de ellos. Así como también hay muchas diferencias. Quiere decir que descubrir las similitudes y las diferencias entre estos instrumentos me va a ayudar a mí a optimizar mi forma de estudiarlos. Desde siempre quise ser músico instrumentista, sobre todo me llamó mucho la atención el clarinete y el saxofón. En la flauta yo estoy empezando, llevo poco tiempo con ella, pero también me ha servido mucho estudiar los otros instrumentos, el clarinete y el saxofón. Entonces básicamente hay dos maneras, dos formas en las que les puedo o me gustaría acercarlos al hecho de transportar instrumentos, de cómo utilizar esa diferenciación de las tonalidades o de la construcción del instrumento para optimizar las horas de estudio o las horas de práctica. Primero, entender que lo que genera que estos instrumentos tengan en las mismas posiciones, en las mismas digitaciones, ¿ya? En las mismas digitaciones tengan sonidos diferentes, ¿ya? Podríamos incluso decir, en las mismas notas, en los mismos nombres de notas, tienen sonidos diferentes. ¿Por qué? Es un fenómeno físico y todo se reduce al largo del tubo, Como ustedes ven, esta es una flauta traversa, está afinada en concierto, ¿cierto? Lo que se conoce como una flauta en concierto, en clave de concierto, quiere decir que ya está afinada con el piano. Si yo toco aquí un sol, en el piano suena sol. Si yo toco aquí un do, en el piano suena do. Va de la mano con el piano, con un teclado, ¿ya? Por otro lado está el clarinete. Esto es un clarinete soprano en si bemol. Bueno, los pongo en mis piernas, tal vez no son lo más estable posible, pero si nos damos cuenta, el clarinete es un poco más largo. Y la disposición de los agujeros es diferente, ¿verdad? Entre más largo es el tubo, la afinación baja, en las mismas posiciones me refiero. En la misma posición que aquí hago un sol, aquí estoy en sol en la flauta, ¿cierto? Esa misma posición en el clarinete, lo voy a hacer aquí con la derecha, es con la izquierda, pero lo voy a hacer con la derecha. Esa misma posición en el clarinete, al ser el tubo más largo, ¿cierto? Y abriendo yo mi tudel, o sin abrir el tudel, aquí me das un si bemol. Esta misma posición en el clarinete. Con el tudel abierto me daría un fa, ¿cierto? Un tono abajo de esto que está aquí. Entonces, en mismas posiciones, en mismas digitaciones, me genera sonidos diferentes estos dos instrumentos, por el hecho de que tienen un largo de tubo distinto y la disposición de los agujeros también es diferente. A ciencia cierta, o en resumidas cuentas mejor, eso es lo que origina la transposición de los instrumentos. Ahora, si miremos el saxofón alto, comparemos el saxofón alto con el clarinete.
saxofón alto pareciera ser igual de largo, incluso es más largo el clarinete aquí, pero es que este tubo hay que desenrollarlo. Miren, aquí tiene una curva y baja y hace otra curva acá. En realidad este tubo es mucho más largo. El tubo del saxofón es más largo, la disposición de los agujeros es también diferente, el tamaño es diferente y eso genera otra afinación. Este instrumento, el saxofón alto, está afinado, o se dice, es un saxofón en mi bemol, Quiere decir que cuando yo aquí toco un do, lo que suena en el piano es un mi bemol. Cuando yo toco aquí un do. Cuando yo toco un do en un clarinete en si bemol, lo que suena en el piano es un si bemol. Cuando yo toco un do en un instrumento en si bemol, clarinete, saxofón tenor, trompeta, cuando toco un do en esos instrumentos, lo que suena en el piano es un si bemol. Por eso se llaman instrumentos en si bemol. Cuando toco un do en el saxofón alto, ¿cierto? O en el saxofón barítono, en el clarinete alto, que también está en mi bemol, lo que suena en el piano es un mi bemol. Cuando yo toco aquí el do, suena en el piano un mi bemol. Como les decía hace un momento, en resumidas cuentas es por el tamaño del tubo y la disposición de los agujeros. Bueno, si quieren investigar más para eso, el internet es el límite, entonces investiguen más allí sobre eso. A lo que quiero llegar es a comparar sonidos y a ver esto desde dos ángulos. Uno, el primer ángulo. ¿Qué pasa si hago las mismas digitaciones? ¿Qué pasa si hago las mismas digitaciones? ¿Y qué pasa si hago los mismos nombres de notas? ¿Verdad? Si quiero los mismos sonidos. Entonces, primero, ¿qué pasa si hago las mismas digitaciones? Si utilizo las mismas digitaciones. ¿Y qué pasa si busco los mismos sonidos? Eso me va a dar dos ángulos distintos. Empecemos con hacer el estudio para hacer más clara la flauta. En forma ascendente, hagámoslo en forma descendente. Si tuviéramos aquí un piano, modo mixolidio, si tuviéramos un piano, serían los mismos sonidos a partir de los mismos nombres de notas. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Todo natural. Bueno, ahora vamos a hacerlo en el clarinete. Puesto, bien distinto. Hagámoslo entonces el mixolidio en el clarinete. Que me da es como mixolidio, la. En la flauta era mixolidio, sol. Aquí será mixolidio, la. Eso ya sonó una octava abajo de lo que empezó la flauta. El clarinete podría subir una octava más, pero no lo voy a hacer. Hagamos las octavas otra vez subiendo. Estamos haciendo los mismos sonidos, pero tengo que pensar ya en otra raíz, en otro centro de gravedad. Mi centro de gravedad en el mixolidio aquí fue sol. Para generar el mismo sonido, la misma afinación en el clarinete, mi centro de gravedad fue la, un tono arriba. Todas las notas, como centro de gravedad la, pero todas las notas un tono arriba.
con respecto a la... Voy a hacer, para pensar de clarinete a tenor, pienso en los mismos nombres de notas. Ahí no va a haber cambio en este momento, porque yo estoy buscando hacer el mismo sonido origen que me dio la flauta, que fue sol. Ese mismo sonido origen en el clarinete es la. En el saxofón tenor también es la, pero tengo que pensar en otra disposición en mis manos, porque las digitaciones son distintas. Lo que en el clarinete es la, aquí, repito, 1, 2, 3, 1, 2, aquí es mi. En el saxofón la es aquí, 1, 2. ¿Ya? Entonces voy a tocar ese mismo mixolidio, va a sonar igual que el clarinete en cuanto a afinación, igual que la flauta en cuanto a afinación, pero pues con el color del saxofón tenor. Otras digitaciones, mismo sonido que el clarinete y que la flauta, ¿ya? Probemos primero. Mixolidio desde la. ¿Podríamos subir otra octava? No lo voy a hacer. Eso fue entonces en el saxo tenor. ¿Ya? Tuve que cambiar la digitación con respecto al clarinete. Un poco, no tanto, un poco. Pero los nombres de las notas con respecto al clarinete se puede aprender. Entonces, cuando yo parto desde aquí, tercera menor abajo. Cuando parto desde aquí, cuarta abajo. O quinta arriba. Pensémoslo, cuarta abajo. Aquí yo arranqué en la. ¿Cuál es la cuarta abajo? La, sol, fa, mi. Da la misma, entonces sí está bien la fórmula. De sol a mi, medio aquí. Y aquí de la a mi. Es la misma fórmula. Entonces sí funciona. Quiere decir que el mixolidio, que aquí fue desde sol, aquí fue desde la, aquí será el mixolidio desde mi, me cambia mi universo. Es otra escala. Es otra armadura. Me cambia mi universo. Aquí fue la armadura de do mayor. Aquí fue la armadura de re mayor. Aquí será la armadura de la mayor. Porque la nota mi es el quinto grado de la escala mayor de la. De la escala de la mayor, el quinto grado es mi. Entonces hagamos ese mixolidio, probémoslo. La misma nota es el mismo sonido. Eso fue entonces en el saxofón alto el modo mixolidio. Resumen, aquí lo que hicimos fue en esta primera parte, lo que hicimos fue desde un mismo centro de gravedad,
sonoro, es decir, desde el mismo sonido, buscando el mismo sonido en los cuatro, encontrar que se cambiaban las escalas, ¿cierto? Si queremos tener el mismo sonido, tenemos que pensar en diferentes escalas y en diferentes posiciones. Esa es una manera de ver esto. Decía en un principio que es interesante aprovechar eso para estudiar. Claro, si yo estudio el mixolidio en la flauta, ¿cierto? Y quiero generar el mismo sonido en el clarinete, ¿ya? Voy a cambiar de escala. Pero eso que estudié en la flauta, en el clarinete también es una misma escala. Me sirve la digitación que tuve en la escala de la flauta, me va a servir para el clarinete y para el saxofón. Esa escala que hice en la flauta, que aquí es sol, ese modo mixolidio sol, esas mismas posiciones en el clarinete sería desde do sin el tudel abierto, o desde sol con el tudel abierto. Entonces lo que estoy estudiando aquí en digitación me sirve acá. No completamente, pero sí. ¿Por qué no completamente? Por el sistema de las llaves, de las chimeneas. Estas chimeneas son abiertas en el clarinete. Tengo que poner muy bien los dedos. Aquí voy con tapas. Bueno, estas flautas de un sistema cerrado. Las flautas de sistema abierto también será parecido al clarinete. Hay que ubicar muy bien el dedo. En el saxofón, por ejemplo en el tenor, las mismas posiciones de la flauta, mismas posiciones me ayudan a estudiar aquí también sol mayor, en ambas octavas, ya sea con tudel o sin tudel. En el saxofón alto igual, sol mayor también, mismas posiciones, aquí también me dará sol mayor, pero ya será distinta sonoridad, que esa es la otra forma de verlo. Vamos a esta otra forma de ver la transposición. La primera fue mismos sonidos, distintas posiciones. ¿Cuál es la segunda? La segunda posición, la segunda forma de ver la transposición es mismas digitaciones, diferentes sonidos. La primera forma que estudiamos, que es mismos sonidos, diferentes digitaciones, nos ayuda a desarrollar nuestra técnica en las manos, a desarrollar técnica para ser más ágiles, ¿cierto? Porque nos va a dar distintas posiciones en cada instrumento. Esta forma de ver, esta segunda forma de ver, que es mismas digitaciones, nos va a ayudar a entrenar el oído, porque nos va a dar diferentes sonidos, ¿ya? Cambiemos ahorita de modo, hagamos un modo frigio desde la flauta, mismo centro de gravedad, el sol, mismo centro de gravedad, el sol. Vamos a hacer las mismas digitaciones en todos los instrumentos. Frigio en la flauta, mismas posiciones en el clarinete. Voy a partir desde las mismas posiciones, 1, 2, 3. ¿Qué notas me da eso en un clarinete? En un clarinete me da do, como el centro de gravedad, do. Entonces voy a hacer mismas posiciones, me generará otros sonidos. En do, cuando parto en do desde el clarinete, lo que en realidad está sonando en la flauta es un si bemol. Es un si bemol lo que está sonando. Vamos a hacer el modo frigio desde do de clarinete, que es si bemol de original en el sonido, pero desde do de clarinete. ¿Qué escala? Do es el tercer grado en la bemol. La bemol. Entonces vamos a tener do, re bemol, misma posición, do, re bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, en la primera octava del clarinete. Hagámoslo. Entonces ya no nos va a sonar igual, va a sonar en otra tonalidad. Voy a hablar después, hagamos el arpegio.
españoleta, vamos, medio españoleta. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, se cayó la tapa del saxofón tenor. ¿Qué pasa en el saxofón tenor? Bueno, entonces aquí fue desde do. Desde do. Estos dos están en la misma tonalidad, pero como estamos hablando de mismas posiciones, ajá, no va a sonar igual. Porque en la misma posición, el clarinete, la flauta 1, 2, 3, mano izquierda. La flauta hizo sol, el clarinete hizo do, el saxofón va a ser sol, pero no va a sonar sol de flauta, va a sonar fa de flauta. Fa de flauta, es fácil, es bonito, es interesante. Hagamos ese frigio desde sol de saxofón, que es fa de flauta, que es aquí en posición es do de clarinete, en posición, pero el sonido es igual, ellos dos suenan iguales, están afinados igual, pero posiciones diferentes. Hagamos sol frigio desde el saxofón tenor. ¿Qué escala vamos a tener? ¿En qué escala sol es el tercer grado? En mi bemol mayor, igual que en la flauta. Vamos a pensar la misma armadura, pero el sonido no va a ser el mismo en la flauta ni el mismo del clarinete. Hagámosla. Música española. Entonces nos sonó ya diferente. Mismas posiciones, otros sonidos. Hasta el momento aquí estamos en sol, aquí esto nos está dando si bemol y aquí esto nos está dando fa, como sonidos. Como posiciones, esto nos está dando sol frigio, esto nos está dando do frigio y esto nos está dando sol. Ahora, por último, el saxo alto. Saxo alto. Ok. Saxo alto. ¿En qué está? En mi bemol, como tal el instrumento. Dijimos que para encontrarlo desde la flauta que está en do, tengo que pensar tercera menor abajo. Si aquí estaba en sol, tercera menor abajo es mi. O que si lo quiero encontrar desde los si bemoles, tengo que pensar cuarta abajo o quinta arriba. A mí me gusta cuarta abajo. Entonces, si aquí yo estaba en do, ojo, porque vamos a encontrar la misma nota desde dos centros de gravedad diferentes. Ah, no, pero es que estamos haciendo mismas posiciones, ojo. Estamos haciendo mismas posiciones, casi la embargo. Estamos haciendo mismas posiciones. Entonces, misma posición en el saxo alto. Aquí es sol igual que en el tenor, en posición en cuanto a nombre de esta nota, ¿cierto? Pero en cuanto a sonido, el sonido que me va a dar el saxofón alto no va a ser ningún sol, va a ser un si bemol. Porque ahora yo tengo que, si de aquí a acá, tengo que pensar en tercera menor abajo, de aquí a acá tengo que pensar en tercera menor arriba. ¿Cuál es el sonido que me da el saxofón alto? En la misma posición que utilicé en la flauta, que era 1, 2, 3. ¿Ah? Tengo que pensar en una tercera menor arriba. Entonces, el sonido que me va a dar es un si bemol, el mismo sonido que me dio el clarinete, en la misma posición, pero va a sonar en octavas distintas. Entonces ya tengo que las notas que me dieron, la escala, el modo frigio, desde sol, son las mismas aquí y aquí, como nombres de notas, pero como sonidos va a sonar en lo que sonó en el clarinete. Hagámosla. Ubiquemos la cañita. Notas, sol, la bemol, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol. Los sonidos van a ser otros, van a ser como si partiéramos desde si bemol, ¿verdad?
música española. Bueno, bien. En resumidas cuentas, chavales, chicos, chavos, chamos, como les digan en sus países, muchachos, pelaos, hemos visto un poquito sobre qué son los instrumentos transpositores, ¿cierto? Hemos visto 4 de ellos. Son instrumentos que, por su construcción, la digitación, con respecto al piano, que es el instrumento, digamos, del que tomamos la afinación universal, por decirlo así, con respecto al piano, son los instrumentos que están en otras tonalidades, por su construcción, por el largo de su tubo, por la disposición de sus anillos, de sus chimeneas, etc. Hay muchos más. Está la trompeta en si bemol, trompeta en la, trompeta en re, trompeta en mi bemol, ¿verdad? Hay algunos oboes que son transpositores, no tanto oboes, corno francés, ¿verdad? Hay flautas que están en otras tonalidades, ¿cierto? La flauta bajo, la flauta, etc. Estamos hablando de los instrumentos de viento transpositores. Está el clarinete bajo, que está en si bemol. Estará, ya lo dije, el saxofón barítono, que está en mi bemol. El saxofón soprano, que está en si bemol, igual que estos dos, etc. Entonces, la idea es que el que quiera, esta información va dirigida pues a cualquier músico, por ejemplo, músicos que estén interesados en componer y quieren orquestar para una big band, para una orquesta que incluya clarinetes, saxofones y flautas, ¿verdad? Entonces les he dado un poquito de información sobre aquello. Devuelvan las partes, porque esto no es fácil de decirlo, ¿cierto? Devuelvan las partes en donde dije cuál es la relación interválica, cómo es que se relacionan, que es las dos maneras de verlo, mismos sonidos, generar mismos sonidos, cambia las digitaciones, o la segunda manera, mismas digitaciones, cambia los sonidos. Ese es el resumen, ¿cierto? Hicimos unas pequeñas demostraciones y en fin, todo está por hacer. Bueno, si les gustó este video, toda la información que les di, por favor denle el like, suscríbanse al canal. Voy a estarles dando más sorpresas, más enseñanza, más de lo que puedo dar, que lo hago con mucho cariño, perfecto, y cada vez mejorando más nuestra información. Escríbanme en los comentarios qué les gustaría que les dijera sobre estos instrumentos. Por supuesto voy a estar hablando sobre la improvisación, voy a estar hablando sobre la armonía, vamos a ir haciendo más entregas interesantes que nos van a edificar a todos, ¿de acuerdo? Recuerden, mi nombre es Juan, suscríbanse, like y nos vemos.